Bueno, con este vídeo iniciamos la grabación de videoclases de Ciencias Naturales de la asignatura de Ciencias Aplicadas 2 de Formación Profesional Básica de la Escuela Politécnica Giner. Empezamos con el tema 1, que es un tema dedicado a qué es la ciencia y a qué significa la invención de la ciencia por parte del ser humano. El tema tiene 4 apartados. El que va a ir en este vídeo, que es una definición, una descripción de qué es la ciencia, para distinguirlo de otra serie de formas de conocer lo que ocurre en el mundo. El segundo, que es el método científico, luego las ramas de las ciencias naturales y una pequeña introducción a las ciencias en la historia con algunos científicos famosos y sus descubrimientos. En el apartado 1 vamos a ver cómo aparece la idea de ciencia. Entonces, el hombre ha tenido intención de conocer cómo funciona el mundo desde siempre. Desde siempre, sobre todo a partir de que empieza a utilizar la agricultura. Cuando el ser humano comienza a sembrar, tiene que darse cuenta de cuándo es mejor sembrar, si es mejor sembrar cuando hace frío, cuando hace calor, o cuando va a llover, o cuando hace un tiempo más seco. Y de la misma manera, qué tipo de tierra es más adecuada para unas plantas y para otras plantas. Entonces, un poco con esa idea en mente, o con esa idea de utilidad en mente, empieza a observar la naturaleza e intentar encontrar una explicación a las cosas que ocurren, más que nada descriptiva, o sea, saber qué ocurre y qué va a ocurrir. Y eso lo hace mediante el razonamiento, llegando a conclusiones mediante el razonamiento. El uso del lenguaje, cuando el hombre se comunica, y sobre todo a raíz de que el hombre, el ser humano, empieza a escribir, permite acumular este conocimiento de forma que puede pasar de generación en generación y de pueblo en pueblo. El lenguaje boca a boca permitía comunicarse con pueblos de al lado, y luego el lenguaje escrito permite que con el paso de los años los conocimientos se acumulen y trasciendan de la vida de las personas que hacen esos descubrimientos. Entonces, la ciencia va a ser, vamos a definirla, como la actividad humana cuyo objetivo es comprender lo que nos rodea y producir un conocimiento, ¿vale?, con una utilidad. Hay 2 formas de razonar para sacar conclusiones a partir de lo observado. Uno es el método inductivo, que consiste en llegar a conclusiones generales a partir de observaciones individuales. Es decir, a partir de ver muchas veces lo mismo, yo puedo hacer una generalización. La luna siempre sale por las noches, el sol siempre sale por las mañanas. ¿Por qué? Porque día tras día veo cómo sale el sol, día tras día veo cómo sale la luna. Después de la temporada de frío viene una templada y luego una de calor. ¿Por qué? Porque lo observo todos los años. Es decir, a partir de observaciones individuales pasa una cosa, la vemos volver a pasar, la vemos volver a pasar, la vemos volver a pasar, pues llega un momento en el que podemos decir siempre pasa. Un ejemplo, si hasta cierto momento todos los cisnes que hemos visto han sido blancos, podemos concluir que todos los cisnes son blancos. Y esto es verdad mientras no se demuestre lo contrario. Es la característica del método inductivo. Hasta el siglo XVI, los europeos nunca habían visto cisnes negros. Existen, pero en Australia. Entonces, hasta el siglo XVI, se podía por inducción llegar a la conclusión de que todos los cisnes eran blancos. Sin embargo, a partir de que se descubre el primer cisne negro, esa afirmación deja de ser válida. Pero por la propia observación podemos llegar a la conclusión de que todos los cisnes son blancos, excepto los cisnes australianos, que son negros. Y sigue siendo una conclusión general, solo que más amplia que antes. Eso es el método inductivo.
que tiene sus problemas, tiene sus inconvenientes, porque ¿cuántas veces son suficientes para que yo generalice? ¿Vale? ¿Basta con una excepción para que elimine la generalidad? Bueno, pues eso ya sería meternos en una historia muy avanzada de lo que es el método inductivo y no lo vamos a ver. La otra forma es el método deductivo. A partir de una regla general, yo obtengo reglas particulares. Yo puedo obtener una regla general que haya obtenido por método inductivo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que estamos con la regla de los cisnes que hemos dicho antes. Todos los cisnes son blancos excepto los australianos que son negros. Esa es mi regla general. Entonces, a partir de ahí yo puedo obtener una regla particular, que sería: si encuentro un cisne y es blanco, es europeo, y si es negro, es australiano. Sería una deducción. O he encontrado un cisne y es negro, luego es australiano. Sería la conclusión a partir de la regla general. También puedo obtener la regla general a partir de leyes físicas, por ejemplo, obtenidas por cálculos, como la gravedad. La ley de la gravedad atrae a todos los cuerpos, eso es general. Y de ahí yo extraigo la conclusión particular de que yo estoy atraído por la gravedad porque soy un cuerpo más. Es decir, de particular a general, método inductivo, o de general a particular, sería método deductivo. Hay diferentes formas de obtener esta información, porque ver los cisnes es una forma, pero hay más. Yo puedo imaginar, por ejemplo, puedo suponer, puedo creer, ¿vale? Entonces, hay dos formas diferentes o radicalmente diferentes de conocer lo que ocurre en el mundo, en la naturaleza. Muchas son subjetivas. Es decir, se basan en lo que uno cree o uno opina. Y tiene que ver, pues eso, con los gustos, por ejemplo. Estas formas de conocer lo que ocurre en el mundo son, por ejemplo, las religiones, que creen, o el arte, que opinan, ¿vale? O los gustos, que nos parecen a unos y a otros, que en el fondo es opinar. ¿Vale? Que un helado de fresa sea más rico que un helado de chocolate es una cuestión de gusto, es subjetivo. Que un cuadro sea bonito o sea feo es una cosa subjetiva también. Pero luego hay una única objetiva, es decir, que no va a depender de opiniones, sino de que se pueda comprobar. Este tipo de forma de conocer lo que ocurre en el mundo, en la naturaleza, que busca ser objetiva, es decir, busca no ser dependiente de opiniones o de creencias, es lo que se llama ciencia, es lo que vamos a llamar ciencia. Entonces, ¿cómo podemos ser objetivos? Pues aplicando una serie de criterios, aplicando una serie de métodos, siguiendo una serie de pasos, ¿vale? El más importante va a ser el método científico, que describiremos un poco más adelante en qué consiste.